Abrimos nuestro proyecto, ya lo tengo abierto. Y bueno, yo he creado unas carpetas nuevas, ¿vale? Entonces he creado una que es background, que voy a tener ahí como un background. Y luego dentro de script he creado como unas que es juego y ejercicios o aprendizaje. Pero bueno, da igual, vosotros organizar vuestras carpetas como queráis, ¿vale? Se haría de botón derecho, crear, folder, y ahí crearíamos nuestra carpeta. Antes de nada, en los vídeos anteriores sería importante que a la hora de programar, para que nos avise si estamos en el modo juego, lo configuremos como una especie de tintado de la escena, ¿vale? Entonces, sería ideal que aquí en Edit, Preference, en Colors, aquí en modo de juego, pusierais un color, ¿vale? Por ejemplo, el azul. Porque hay en ocasiones que si estáis editando, mira, le doy aquí al play, es simplemente para que me avise que cuando estoy en ese play, en el modo juego, pues que no haga cambios. Porque si aquí hago cambios, por ejemplo, ahora creo un objeto vacío y pongo este va a ser eliminado. Aquí lo tengo creado, pero a lo mejor estáis trabajando, no os dais cuenta y cuando yo quito el modo juego, ¿ves? Se ha eliminado. Todos los cambios que realizo se eliminarán, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a empezar a hacer nuestro primer menú. Eh, bueno, tengo aquí mi escena, voy a moverme un poquito por aquí, vale. Tengo aquí mi escena y para crear en los menús o la interfaz de menú de un juego, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los canvas. Entonces, le damos al botón derecho aquí en la ventana de jerarquía, un UI, ¿vale? Y vamos a crear aquí un canvas, ¿vale? Y se nos abre como un cuadrado muy, muy grande. Eso va a ser el canvas, ¿vale? Esto de aquí, que lo tenemos que entender un poco como una especie de lienzo donde vamos a tener un poco pues o nuestros botones o nuestros elementos de, de interfaz, pues la vida, el maná, la mochila, por ejemplo, del inventario que luego se puede abrir, cosas así. Vale, lo tenemos ya aquí creado, ese canvas. Lo primero que vamos a crear es simplemente tres botones que nos llevarán a diferentes niveles. Entonces, para entender un poco este canvas, ¿vale? Mirad. Bueno, vamos a crear primero los botones. Ahora, aquí tenemos el canvas. Le vamos a dar a botón derecho y dentro, UI, y vamos a crear, pues, un primer botón, ¿vale? Aquí en botón. Y veis que aparece como dentro del canvas. A esto lo voy a llamar desde aquí, botón nivel 1, por ejemplo. Esto es que este botón va a ser hijo de ese canvas. Esto es importante ir entendiéndolo un poco, ¿vale? Entonces, simplemente de aquí si quiero, ese botón lo puedo mover. Vamos a ponerlo de momento en un ladito, ese botón. Vale, me refería a lo del hijo porque si a la hora de crear un botón, si yo abro esta pestaña, veis que tengo un texto. Eso es porque ese texto es hijo de ese botón. Y ese texto no es más que lo que aparece en el botón. Aquí vamos a poner, por ejemplo, nivel 1. ¿Vale? Para que aparezca ahí. Este botón, aparte de ese texto, aquí tiene una serie de componentes, ¿vale? Por ejemplo, la imagen. Podríamos aquí arrastrar una imagen, ¿vale? Un sprite, y tendría esa forma. Luego podríamos cambiar la escala o lo que sea. Y aquí tiene una serie de elementos que también son interesantes. Por ejemplo, el highlight color, que es cuando yo pase por encima, ¿qué color va a tener? Por ejemplo, voy a poner el rojo, ¿vale? Si yo le doy al play, y yo paso por encima, se me ilumina de rojo. Voy a poner que cuando presiono sea azul, por ejemplo. Pues cuando presione, se me convierte en azul, ¿vale? Esto ir toquiteándolos un poco. Yo simplemente de momento lo voy a dejar en blanco y luego ya si eso lo avanzaré. Ya tenemos nuestro primer botón. Vale. Vamos a crear dos más con control C y control V. Puedo ir creándolos, control C y control V. Y los voy a desplazar un poco, pues algo así. Y ahora les voy a cambiar un poco el nombre, simplemente para tenerlos. Botón nivel 2.
Y el último botón va a ser el exit. Botón exit. Para verlos, pues cambio sus textos, simplemente para saber cuál es cada uno. Aquí es el 2. Y aquí en el de exit, lo abro, es un texto. Pongo salir, por ejemplo. ¿Vale? Todos estos botones los tengo dentro de ese canvas. ¿Vale? Este canvas es importante que lo pongamos en un modo de escala que sea escala a medida o al tamaño de la pantalla, ¿vale? Vamos a intentar ver un poco en qué consiste esto. Si yo aquí, voy a mover un momento esta escena, esta ventana de escena para tenerlo y poder verlo. Si yo aquí muevo, veis que los botones de nivel 1, nivel 2 como que me desaparecen si la pantalla es de diferente tamaño. Yo lo que quiero es que más o menos ese canvas se expanda a la pantalla. A ver, luego habría que trabajar con una cosa que son los anchors, ¿vale? Que serían esto de aquí, estos rect transform y estos anchors, pero más adelante ya los veremos. Entonces, de momento, aquí en el canvas vamos a poner, en vez de con el píxel constante, sino una escala con la pantalla. Ahora lo muevo, ¿ves? Se me va o haciendo más pequeño o más grande. Ya no me desaparecen los botones. De momento lo vamos a dejar así, aunque más adelante ya veremos un poco el tema de los anchos y ese rect transform. Voy a volver a tener todo un poco como lo tenía. Mi modo escena y mi modo juego. Ya tengo esos tres botones. Voy a poner un poquito este botón, un poquito. Uy, que he cogido el texto. Voy a coger ahí el botón y lo pongo un poquito más en medio. Ya tengo esos tres botones. Vamos ahora a crear, bueno, vamos a poner el background. Yo os he comentado al principio que había creado un archivo, botón derecho folder, de background, y dentro he metido como una serie de elementos. Para meterlo, botón derecho, importar new asset, un nuevo asset, y yo por ahí, pues aquí en dibujos, voy a meter este que tengo aquí, este background, este background. ¿Vale? Tengo ese background. Para que veáis el ejemplo, si yo este background lo arrastro al canvas, veis que es muy pequeñito. Y cuando yo le doy al play, eso tan pequeñito, ni siquiera se ve, ¿vale? Porque realmente lo que se ve, el canvas, es el lienzo o esos botones que se superponen, no sé, como ese lienzo que está aparte de la escena, ¿vale? Esos botones que están aparte de la escena. Entonces, esto de aquí lo elimino y donde yo lo tengo que poner, ampliando, es en mi escena, porque lo que se va a ver es la escena. Yo lo arrastro aquí, bueno, es muy grande, pero bueno, más o menos, si quisiera cambiar la escala la puedo cambiar desde aquí, 0.7, 0.7, más o menos. Si yo ahora le doy al play, veréis que sí que se va a ver esa escena, ¿vale? ¿Veis? Sí que se ve esa escena y tengo aquí mis botones. Vamos ahora a crear la programación de esos botones, que cuando yo haga clic en un botón me lleve a una escena y cuando haga clic en otro me lleva a otra escena. Para eso tenemos que crear las escenas a donde quiero que me lleve. Entonces vamos a aquí, otra carpeta que es escenas, esta es donde estamos nosotros, que se llama ejemplo, pero vamos a crear dos. Una aquí en crear, escena, que se va a llamar nivel 1, así junto. Le voy a dar doble clic, guardar, para entrar en esa escena. Y para reconocerla, esta que es un no, le voy a cambiar el color. Simplemente para reconocer que eso va a ser la escena 1. Vamos a ponerle un rojo. Vamos a crear otra escena. Crear escena y va a ser nivel 2. ¿Vale? Y esta va a tener ahora un color verde o amarillo. Le pongo en el main camera, lo único que estoy cambiando es el color de la cámara, del fondo. Ahí. ¿Vale? Amarillo, por reconocerlo. Y me voy a volver a mi, guardo, para que se me guarden los cambios, y voy a volver a mi escena principal, que sería la escena del menú, en este caso se llama ejemplo. Y ahora sí, vamos a empezar a programar, para cuando yo haga clic aquí, me lleve a la escena 1. Cuando haga clic aquí, me lleve a la escena 2, y cuando le dé a salir, me saque de un ejecutable, que es lo que voy a construir. Vamos a scripts, y yo aquí, pues por ejemplo, yo que sé, en ejercicios mismo, como si fuera un ejercicio, o bueno, aquí, vamos a ponerlo en juego, en la carpeta que he creado de juego.
crear César, ¿vale? Y le voy a llamar botones menú o algo así. O menú principal. Le doy doble clic. Vale, y aquí en menú principal, uy, aquí. Vale. Es importante que nosotros con lo que vamos a trabajar es con unas bibliotecas que aquí ahora mismo no están, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con unas bibliotecas que aquí no están. Entonces, tendremos que añadirlas. Pero antes de añadirlas, para ver por qué hay que añadirlas, vamos a empezar a crear ya un método. Este de update no lo necesito, entonces lo podremos eliminar. Y aquí en el método vamos a poner 1 public void y le vamos a llamar escena juego. Ahí, escena juego y abro los corchetes. Y ahora, para poder crearlo, tenemos que utilizar este que es State Management. Pero ¿veis que no me lo reconoce? Eso es porque necesito esas bibliotecas. Entonces aquí vamos a añadir varias bibliotecas. Una que es using, vamos a escribirlo bien, Unity Engine. Voy a poner esta de UI, ¿vale? Que es con la que trabajamos los canvas, porque luego más adelante la voy a necesitar. Y esta también, using Unity Engine. Y esta que se llama State Management. Punto y coma. Ahí. Ahora vamos a buscar dentro de State. Vamos a poner. ¿Ves? Y ahora sí que lo reconoce. State Manager. Punto. Y dentro de aquí me da una serie de actividades. ¿Vale? Entonces aquí vamos a llamarle loadState. Vale, propiedades. Y lo que quiero que me cargue, abro con paréntesis, es el nivel 1. Aquí tengo que poner el mismo nombre que yo tenía en mis escenas, que sería esta de aquí. Nivel 1, se llamaba nivel 1. Me voy y pongo punto y coma. ¿Vale? Vamos ahora a hacer que ese botón funcione. Aquí en mi canvas vamos a ver cuál es ese botón. Era este botón 1. Y aquí en los componentes que tiene aquí para crear como una serie de eventos que es onClick, que es que cuando se haga clic ahí ocurra algo. ¿Qué queremos que ocurra? Primero vamos a crear una lista, ¿vale? Y me pide un objeto. Vale, yo lo que quiero que ocurra es que lea ese script que le he llamado, no recuerdo, menú. Quiero que lea este script que se llama menú principal y dentro del menú principal quiero que lea este método y dentro de ese método esto de aquí que he puesto, que es que me lleve al nivel 1. Que aquí lo que está diciendo es que cargue esa escena que se llama nivel 1. Entonces, simplemente yo aquí en un GameObject que tenía ya, vacío, arrastro mi menú, arrastro mi script. Yo le he llamado consola, pero le podemos llamar de cualquier manera. ¿Vale? Este que no lo reconoce es de anteriores vídeos, lo borro. Lo tengo ahí. Y vamos a mi botón 1, que cuando se haga clic en ese botón, en onClick, arrastro, está pidiendo un objeto, arrastro el objeto donde tengo mi script, que lo acabo de arrastrar. Y aquí me pide una función. Hay varias funciones, dentro de GameObject hay algunas, del transform, pero yo la que quiero es utilizar la del script. El script se llama menú principal. Quiero utilizar las acciones de ese script, esos métodos. Y dentro tengo una serie de métodos, ¿vale? Escena juego. Si no os apareciera la de escena juego, está aquí, es porque no lo tenéis público, este método. Entonces tiene que estar público. Y recordar en guardar, control S, ¿vale? Nos falta que lo tenemos que llevar al build. Todas las escenas tienen que estar para crear como ese ejecutable y para que las reconozca, tienen que estar metidas aquí. Build and setting. Y aquí tienen que estar reconocidas. A mí me aparecen unas porque las tenía ya y las he borrado para hacer este vídeo. Entonces aquí es donde tengo que meter mis escenas. Tengo una de mi escena que era la de ejemplo y voy a arrastrar
las otras escenas, escena 1 y escena 2. De hecho, aquí me había aparecido un mensaje, ¿vale? Abajo en la parte de la consola me había aparecido que ese nivel no puede ser cargado porque este no ha sido añadido al build setting. Tienen que estar aquí añadidas para que reconozca esas escenas. Ahora sí, cierro, con cerrar ya se guarda, aquí limpio, le vamos a volver a dar al modo juego y en el modo juego le doy al nivel 1 y me lleva a esa escena nivel 1 que le habíamos puesto una cámara roja. Vamos a hacer algo parecido con el nivel 2, pero lo vamos a hacer utilizando los argumentos para cambiar y para verlos también. Vamos al script y creamos otro método, public void, le voy a llamar escena juego, escena juego 2, por ejemplo, o escena juego parámetro o argumento. Ahí lo tengo y lo mismo que siempre, esos corchetes. Vale, aquí lo que queremos ahora es que utilizar un argumento, que me pida, me pida algo que tengo que rellenar o que tengo que introducir, una variable que tenga que introducir, en este caso de tipo string. O sea, que yo tenga que escribir unos caracteres para que se cargue esas líneas de código. Entonces aquí establezco el tipo de variable, que es tipo string, cadena de texto, y le pongo un nombre, por ejemplo, dato nivel, por ejemplo. Ahora aquí, muy parecido antes, scene manager.loadScene, pero en este caso abro paréntesis y pongo directamente dato nivel, que es lo que quiero que cargue, que es esa variable. Punto y coma, y lo guardo, control S. Me voy a Unity y lo voy a hacer lo mismo, pero vamos a ver una pequeña diferencia. En el botón, bajo abajo, abro esta lista de onClick y me está pidiendo lo mismo, un GameObject. El GameObject es consola porque ahí dentro tengo el script. ¿Qué script? El de menú principal. Dentro del menú principal que tengo escena juego y escena juego argumento. String me pone. Porque aquí es donde me pide lo que quiero, lo que tengo que escribir. Aquí podré poner si quiero ir al nivel 1 o si quiero ir al nivel 2. Y depende de lo que ponga, me llevará a un sitio u otro. Como quiero que me lleve al nivel 2, lo dejo así. Ya lo tengo guardado en el build. Vamos al play. Y si voy al nivel 2, me lleva al nivel 2, a la escena 2. Ya tengo esos dos. Me falta el de salir. Pues vamos a ello. Aquí crearía otro método. Perdón. Public void. Vamos a llamarlo salir. Aquí sin parámetros, simplemente que me saque el ejecutable. Y lo que vamos a hacer es application, aquí, application, en esta ocasión es application, punto, concateno, quit, de salir. Y simplemente con eso, esto que estoy escribiendo, esa application que dentro, esto simplemente está leyendo cosas ya de la biblioteca, de esta biblioteca de Scene Management, ¿vale? Entonces es como esas terminologías que utilizamos para utilizar, para estos elementos. Salir y ya directamente lo mismo que antes. Vamos al botón de salir, botón de exit, aquí, arrastro, yo le llamo consola, pero como queráis, y aquí en función, menú principal, salir. Si yo ahora le doy a play y le doy a salir, no voy a ver realmente nada, porque este quit lo que hace, ¿veis? Es sacarme del ejecutable. ¿Qué es un ejecutable? Cuando yo le doy aquí a file y le doy a construir, o a build and run, que es construirlo y que directamente ya corra el juego, que es lo que voy a hacer, es ahí cuando se produce el ejecutable. ¿Vale? Entonces, de momento, build and run. Lo bueno sería, vamos a crear también, bueno, lo bueno sería crear un botón en la escena que me lleve al menú, porque si no, no podré volver. Pero bueno, de momento, build and run y lo guardo. ¿En qué carpeta? De momento en el escritorio. ¿Vale? Guardo todo. Lo ideal hubiera sido que en una de las escenas, en la 1, por ejemplo, poner un botón que me llevara al menú. Porque si no, voy a poder ir a la escena, pero no voy a poder volver a ese menú. Pero bueno, de momento para probar no sirve. Se está ejecutando y ahora se cargará ese ejecutable. Me aparece ya esa introducción y aquí tengo mis botones. ¿Vale? Si yo le doy aquí a salir, si le diera a nivel 1 me llevaría a nivel 1.
Nivel 2 lo mismo, y si le doy a salir, me saca de ese ejecutable. Ahí funciona ese exit.